Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el tema 9, las primeras civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. Ya sabemos que este tema consta de 5 puntos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del punto 3, referente al Egipto de los faraones. La civilización egipcia nació hace 5000 años en el noroeste de África, junto al río Nilo. El Nilo atraviesa Egipto de sur a norte, dando vida al desierto, convirtiendo las tierras rojas en secas y las tierras negras en fértiles. Esto se produce gracias al crecimiento del río anualmente, depositando limo en la ribera para fertilizarla y permitir el cultivo. El Nilo forma un delta en su desembocadura y es muy caudaloso porque nace en la zona del lago Victoria, una zona muy lluviosa, y discurre por más de 6.500 kilómetros hasta llegar al Mediterráneo, donde desemboca en el delta que ya hemos mencionado. El río se convirtió en la principal fuente de vida, abasteciendo de agua, siendo vía de comunicación y regando los campos. El Nilo era la arteria principal de Egipto, la autopista por la que circulaban cientos de embarcaciones. Desde la Edad de los Metales se formaron dos reinos, el Bajo Egipto, en la zona del delta, y el Alto Egipto, en el sur. Hacia el 3000 a.C., el rey Narmer, que en algunos sitios también es conocido como Menes, unificó los pueblos de los dos Egiptos y se convirtió en el faraón de toda la civilización. Esto lo podemos ver representado en la corona de los faraones posteriores, que juntaba la blanca del alto y la roja del bajo, mostrando la unificación. A partir de entonces, Egipto estuvo gobernado por dinastías de faraones divididas en tres etapas. El Imperio Antiguo, donde destacan los faraones de las pirámides, Keops, Kefren y Micerinos, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Estas etapas acabaron en el 31 a.C., cuando Egipto pasó a depender del Imperio Romano. El faraón tenía un poder absoluto. Concentraba poder sobre las leyes, sobre el gobierno. Poseía tierras, controlaba el comercio, dirigía el ejército. También tenía poder sobre la religión, pues era considerado un dios al que no se podía mirar directamente a la cara y que tenía poderes sobrenaturales. En la práctica era un símbolo de unidad sobre todo el pueblo egipcio. También hubo algunas mujeres que se convirtieron en faraón, como Hatshepsut o Cleopatra. Cuando el faraón moría, habitualmente le sucedía a su hijo. Hubo 31 dinastías distintas en un periodo tan extenso de historia. Os dejo un enlace en la descripción con un listado. El faraón, para poder controlar el territorio por completo, dividía el reino en provincias, cada una con un gobernador y con un extenso cuerpo de funcionarios, escribas, sacerdotes y soldados. Todos estos funcionarios que controlaban Egipto para el faraón formaban los grupos privilegiados de la sociedad. Los nobles y jefes militares tenían grandes propiedades y una vida muy lujosa, los sacerdotes dirigían los ritos y administraban los templos, y recibían cosechas de la población como impuestos, los escribas redactaban documentos oficiales, llevaban la contabilidad, y los soldados protegían las fronteras, mantenían el orden y recibían oro y esclavos. Por debajo estaban los campesinos en las zonas rurales, y los artesanos y comerciantes en las ciudades. 9 de cada 10 egipcios pertenecían a esta clase no privilegiada. Debían entregar una parte de sus beneficios, cosechas, productos, como impuestos, por lo que eran muy pobres. Durante la crecida del Nilo, que no se podía cultivar, los campesinos eran contratados por el faraón para construir pirámides, templos, etc. Los esclavos carecían de derechos y solían ser prisioneros de guerra. Las mujeres tenían más derechos que en otras sociedades antiguas, aunque siempre por debajo del hombre. Podían tener propiedades, vender bienes, divorciarse. Para saber más, vamos a hablar de algunos personajes importantes dentro de toda la larga historia de la civilización egipcia. Por ejemplo, Zoser, el constructor, que fue un faraón que reinó hacia el 2700 a.C. Su arquitecto y ministro Imhotep ideó el primer gran complejo sagrado de piedra. Antes de él se construía con ladrillos secados al sol. Los edificios se erigieron en una zona llamada Saqqara y se rodearon por un gran muro con entrantes y salientes. Es impresionante la pirámide escalonada que veis en la imagen, la primera pirámide de Egipto. Protegía la tumba subterránea del faraón. Las ceremonias se desarrollaban en un templo funerario que estaba pegado a la pirámide. Otro personaje es Keops. El historiador griego Heródoto nos retrata con tintes bastante oscuros al faraón Keops, un faraón de la cuarta dinastía. Redujo a los egipcios a la miseria, obligándoles a trabajar para él.
trabajaban cada vez 100.000 en turnos de 3 meses. Para el pueblo fueron 10 años de esfuerzos construyendo el camino por el cual eran transportados los grandes bloques de piedra destinados a su gran pirámide, la Gran Pirámide de Keops. Para levantarla se necesitaron 20 años. En la pirámide está escrito en jeroglíficos lo que se gastó en suministrar a los obreros: rábanos, ajos, cebollas. Una dieta un poco escasa para todo lo que trabajaron. Otro personaje es Tutankamón, que nació hacia el 1356 a.C., subió al trono, pero con 9 años. La coronación se celebró en una ciudad llamada Tebas, en el templo del dios Amón. Le ayudaban un visir llamado Ai, un escriba llamado Horemheb, que también era general del ejército. Con su joven consorte, Akensenpatón, vivió en el palacio real de Aketatón, que hoy se llama Tel Amarna. El descubrimiento en 1922 de su tumba y del tesoro funerario en el Valle de los Reyes por un arqueólogo inglés llamado Howard Carter es uno de los más importantes de toda la historia de Egipto. El examen de la momia ha permitido determinar que el faraón murió cuando contaba con solo 18 años. Un ejemplo de mujer es Nefertiti, que su nombre significa la bella ha venido. Era la esposa del faraón Amenofis IV. Este rey había reformado la religión, había cambiado los dioses y había impuesto un culto al sol, que llamó Atón. En un primer momento Nefertiti apoyó al rey, al faraón, en su política de renovación de la religión, pero luego decidió apartarse de ella. Era una reina muy, muy hermosa, pero decidida a llevar hasta el final sus decisiones, fuera como fuera. Y por último, hablando de personajes curiosos de la historia de Egipto, tenemos que hablar de Moisés. Moisés, que os sonará por historias de la Biblia, vivió dentro de la civilización egipcia, pues fue un niño hebreo que fue abandonado en una canastilla en el río Nilo. Cuando llegó adulto, quiso liberar a su pueblo, a los hebreos, a los judíos, de la esclavitud. Hacia el 1220 a.C., partió con su gente hacia la tierra prometida, la tierra de Israel. El faraón se opuso, que creemos que fue Ramsés II, y Moisés desencadenó sobre Egipto las llamadas 10 plagas. Los judíos, bajo la guía de Moisés, se dirigieron a la zona de Israel y Palestina. Pero Moisés murió antes de llegar a esa tierra. Con esto, terminamos el punto referido al Egipto de los faraones.